La película comienza en la ciudad de Nizhny Novgorod, Rusia. Anya es una chica de unos 20 años que vive con su novio Shenya, quien es entrenador de fisicoculturismo y natación. Ella trabaja en una panadería y por eso siempre está trabajando con comida. Cuando la pareja se conoció, ella era talla 0, pero con los meses ha subido bastante de peso. Un día, los llaman a la boda de una amiga. Anya se prueba ropa de hace unos meses y se da cuenta de que ya no le queda. Se consuela diciendo que nadie se dará cuenta, pero el cambio en su cuerpo es evidente. Shenya también lo sabe, pero no quiere comentar cuánto peso ha subido, sabiendo que es un tema delicado para ella. Después de probarse varias prendas y romper algunas en el proceso, Anya encuentra una decente y se arregla. Cuando Shenya la ve con el vestido, su rostro se descompone por la sorpresa. Ella ya no es la chica con la que empezó la relación. No quiere que lo vean con ella en la boda porque todos sus amigos del mundo del fitness estarán allí. Le da indirectas, esperando que se quede en casa. Para su alivio, Anya dice que prefiere quedarse en casa y pedir pizza. Le ruega que se quede con ella, pero Shenya promete felicitar a los recién casados y volver enseguida. Antes de irse, la levanta y la sube a la encimera, pero esquiva su beso. Anya nota el gesto pero oculta que le duele. Después de que él se va, se cambia a ropa cómoda y se pesa, descubriendo que pesa 76 kilos. Aunque siempre se queja de subir de peso, su única resolución es beber un vaso de agua después de sus afirmaciones diarias. Incluso ahora, cocina algo frito y navega por internet mientras espera a su novio. Mientras está al teléfono, ve fotos de Shenya y sus amigos en la boda. Amplía una foto grupal y le preocupa ver que las chicas con las que sale Shenya son delgadas y atléticas. No puede evitar compararse con ellas. Luego, encuentra una foto de Shenya con una chica. Al revisar su perfil, se horroriza al ver un boomerang de la chica besándole en la mejilla. El video es suficiente para que Anya se vista, se maquille y corra a la boda. Llama a su mejor amiga Natasha para que la recoja. Natasha también nota que ha subido de peso, pero para ella, Anya sigue siendo igual de hermosa. Le sostiene la cara, diciéndole que tenga confianza en su cuerpo. Cuando Anya llega al lugar, ve a Shenya bailando con la chica y acercándose demasiado. Los celos la dominan y se interpone entre ellos. Shenya se sorprende visiblemente, pero sigue bailando mientras la otra chica se burla y se va. Un rato después, la pareja se sienta y Anya empieza a comer. Le pregunta por qué bailaba con esa chica, pero Shenya intenta quitarle importancia diciendo que bailaban en grupo. Cuando Anya insiste, él estalla y admite que ya no le gusta. Añade que ella no hace nada más que comer y se ha convertido en una carga para él. A Anya se le llenan los ojos de lágrimas, pero antes de que puedan hablar, los recién casados se acercan. Intentan sonreír, pero la expresión se borra cuando la novia le pregunta a Anya si está embarazada. Después de eso, Shenya se despide y se va. En la siguiente escena, Anya va en autobús a casa de su madre. Llora desconsoladamente, sin importarle lo que piensen los demás. Entra y encuentra a su madre hablando con una cita. Él nota que algo pasa y sale para darles privacidad. Anya le dice a su madre que su novio rompió con ella por su peso. Su madre comenta que no es gorda, solo tiene huesos anchos que no puede controlar. El comentario la hace sentir mucho peor de lo que ya estaba. Por la noche, duerme en el sofá de su madre mientras revisa las fotos de Shenya en su teléfono. También encuentra una foto suya de hace unos meses. Amplía su cuerpo y se entristece al ver cuánto ha cambiado. A la mañana siguiente, recibe una llamada de Natasha, quien le pide que vaya. Anya se acuesta en el balcón de Natasha y se queda allí quejándose de la ruptura. Resulta que Shenya había ido la noche anterior para dejar todas sus pertenencias. Natasha le pide que se quede con ella y su esposo Dimas unos días hasta que encuentre su propio lugar. Intenta consolar a su amiga, pero Anya no quiere sentirse mejor. Solo quiere llorar y quejarse de su pésimo exnovio con el que quiere volver. Incluso Dimas intenta animarla, diciendo que es la chica más sexy del pueblo, pero no ayuda a Anya. Pasa la noche en el balcón y Natasha la busca a la mañana siguiente. Natasha le cuenta la historia de una amiga que estaba en la misma situación que Anya. Su novio rompió con ella por mensaje porque había subido de peso. En lugar de quejarse y lamentarse como Anya, la chica fue al gimnasio y bajó de peso en solo un mes. El pobre novio se arrepintió tanto de su decisión que llenó su oficina de flores para pedirle que volviera con él. Cuando Anya se queja de que no tiene dinero para un gimnasio, Natasha le sugiere usar la prueba gratis de una semana en todos los gimnasios del pueblo y hacerlo sin pagar. A la mañana siguiente, Anya dice sus afirmaciones matutinas. Bebe un vaso de agua,
y va al gimnasio por primera vez en su vida. Tarda un rato en acostumbrarse al equipo y se cae de la caminadora varias veces. Pero todo su esfuerzo se desperdicia porque 1 hora después está en un restaurante comiendo por dos. Natasha, que trabaja allí, le tira la comida, decepcionada de que no pudo comprometerse por más de 2 horas. Le pide a su amiga que muestre algo de fuerza de voluntad. Al volver a casa, Anya se aplica crema hidratante por todo el cuerpo y se envuelve en plástico. Espera que el truco le haga perder unos kilos mientras devora una bolsa de papas fritas. A medianoche, intenta robar comida de la nevera, pero Natasha la descubre. Al día siguiente, está decidida a no comer nada poco saludable. Esto es especialmente difícil para ella porque trabaja en una panadería. Mientras decora un pastel, sin querer lame el glaseado de sus dedos y hace 10 sentadillas para compensarlo. Durante el día, la comida la llama, pero se controla. En un momento, se queda a solas con un pastel entero. Lo mira durante varios minutos intentando buscar una excusa para comérselo. Después de caminar de un lado a otro y casi romper un estante, se rinde y devora la mitad del pastel de una vez. Anya se da cuenta de que tiene un problema. Busca un grupo de apoyo para personas con trastorno de alimentación compulsiva y se une a una reunión. Entre el grupo de mujeres hay un solo hombre llamado Kolya. Anya se presenta como Angela y miente diciendo que no tiene un trastorno alimenticio. En cambio, afirma ser periodista y escribir una historia sobre trastornos alimenticios. El grupo intenta justificar su condición, sin aceptar que tienen un problema. Un Kolya furioso señala a cada uno y les dice que tienen sobrepeso, incluyéndose a sí mismo. También dice que es obvio que Anya mintió sobre ser periodista, porque no quiere aceptar que tiene un problema. Anya finge recibir una llamada y abandona la reunión, pero Kolya la sigue. Él la invita a un restaurante cercano, y Anya va solo porque no puede decirle que no a la comida. Kolya propone que sean patrocinadores de fitness el uno para el otro. Así tendrán que hacer ejercicio juntos a diario, consultarse antes de comer cualquier cosa y darse apoyo emocional durante el proceso. Anya no está segura de las verdaderas intenciones de Kolya, pero no ve nada malo en intentarlo. A partir del día siguiente, van a un parque cada mañana a correr. Al principio, Anya duda en estar con Kolya, pero con el tiempo se da cuenta de que en realidad es una buena persona. No le avergüenza cómo se ve su cuerpo, lo que le resulta extraño a ella. Pasar tiempo con él hace que ella también aprenda a querer su cuerpo. Hablan antes de cada comida y son buenos ayudándose mutuamente, ya que pasan por el mismo problema. Pronto, Anya comienza a bajar de peso poco a poco. Su confianza flaquea cuando va a fiestas en la piscina y ve a chicas delgadas luciendo hermosas. Cuando se siente frustrada, Kolya la ayuda. Con frecuencia gritan a todo pulmón para aliviar el estrés. Anya solo quiere la validación de Xenia, lo que pone celoso a Kolya. En 1 mes y medio, baja 10 kilos y está lista para ver a Xenia de nuevo. Compra un traje de baño y finge encontrárselo en una piscina. Él trabaja como instructor y se sorprende al verla. Después de charlar un rato, entran a la piscina y empiezan a salpicarse. Todo va bien hasta que llega la chica de la boda y se presenta como la novia de Xenia. A Anya se le rompe el corazón por segunda vez. Festeja y bebe toda la noche para olvidarlo. A la mañana siguiente, despierta sin ropa en la cama de Kolya. Él le asegura que no la miró desnuda. Un flashback de esa noche nos muestra que Anya estaba a punto de irse a casa con un desconocido, pero Kolya llegó en el momento justo y recibió un golpe en la cara para salvarla. Después de esa extraña mañana, va a casa de su madre y le cuenta todo. Según su madre, Anya tiene un trauma sin resolver por su padre, que las abandonó cuando ella era solo una niña. Por eso, busca la validación de Xenia, aunque él no la trate bien. Anya entiende lo que quiere decir y va a ver a su padre al día siguiente. Lleva a Kolya como conductor porque el viaje dura 5 horas. En el camino, Kolya a menudo intenta acercarse, mostrando que le gusta, pero Anya no nota sus avances. Finalmente encuentran a su padre Sergei en una casa de madera donde vive con una mujer. Anya le pregunta por qué no quiso involucrarse en su vida. Sergei, por su parte, le recuerda la vez que fue a su cumpleaños con un regalo, pero ella lo rechazó con rudeza por la ventana. Por la noche, Anya sin querer deja caer una vela y prende fuego a la casa de madera. Sergei le grita por arruinar su casa, sin importarle su seguridad. Anya y Kolya regresan a casa inmediatamente después. Antes de separarse, ella le da un beso en la nariz. Kolya está en la cima del mundo camino a casa.
Incluso cambia su reloj para comprarle flores. En otro lugar, Senya va a ver a Anya y le pide disculpas. Terminan haciendo el amor después de hablar un rato. Cuando Kolya regresa con las flores, los ve y se va decepcionado. A la mañana siguiente, Anya despierta con Senya, quien comenta que se ve mucho mejor que hace un mes. Esto hace que Anya se dé cuenta de que no quiere una relación incierta, donde siempre tema que su pareja la abandone. Discuten de nuevo y Senya se va. Esa tarde, va a casa de Kolya, queriendo estar con un amigo. Pero Kolya está tan furioso que le da una manzana y declara que su relación como patrocinadores ha terminado ahora que ella ha bajado de peso. A la mañana siguiente, va a casa de Natasha, pero nadie abre la puerta. Usa la ventana del vecino y una tubería para entrar peligrosamente a la casa. Resulta que Natasha y su esposo tuvieron una gran discusión, después de la cual él se fue. Las chicas hablan entre sí y se sienten mucho mejor. Al día siguiente, Sergei va a ver a Anya de nuevo y se disculpa por ser un mal padre. También baila con ella como solía hacerlo cuando ella era niña. Después de que los dos se reconcilian, Anya va a un maratón de fitness para ver a Kolya. Lo encuentra tomando un refresco y se lo quita, afirmando su dominio como su patrocinadora. También declara que, como él no ha bajado suficiente peso, es su responsabilidad ayudarlo pase lo que pase. Participan en el maratón y lo completan con todas sus fuerzas. Al final, Kolya reúne el valor suficiente para besarla. Por primera vez en su vida, Anya se da cuenta de que obsesionarse con su apariencia no la hará feliz. La verdadera felicidad está en aceptarte como eres, como hizo Kolya. Él siempre trabajó duro para mejorar su salud, pero nunca se avergonzó de su apariencia. Anya aspira a ser como él. Suscríbanse para más videos como este, activen la campanita y den un like para ayudar al canal. Gracias por vernos.